El caso de Natalia Grace trata de una niña ucraniana con enanismo que fue adoptada por una familia de Estados Unidos. Con el tiempo, pues sus padres empezaron a decir que en realidad no era una niña, sino una mujer adulta que estaba fingiendo su edad. Esto llevó a una disputa legal en donde, pues, incluso cambiaron oficialmente su edad en documentos. Después esta familia la dejó viviendo sola, aun cuando era menor, y años después las investigaciones médicas y legales mostraron que sí era una menor de edad al momento de la adopción y que había sido víctima de abandono y malos tratos por parte de la familia adoptiva. Bueno, porque comen lo que comen. En este caso, pues la alimentación dependía pues de Natalia, dependían básicamente y exclusivamente de la familia adoptiva, pues según lo que la familia también le diera, pues Natalia era lo que consumía. No hay mucha información con base a de pronto específicamente cuál era el tipo de comida, qué comida y todo eso, pero pues haciendo como el análisis de todo el caso y también teniendo en cuenta como la historia y pues la enfermedad que posee, que tiene Natalia Grace, pues podemos como analizar de que Natalia no tenía un gusto o como tal no podía comer con base a lo que ella le gustase, a lo que ella quisiese, sino que pues dependía exclusivamente de lo que la familia tuviera en cuanto a lo que hubiese en la casa y también lo que le dieran, ¿sí? A pesar de todo, pues los Barnett tenían una muy buena estabilidad económica, entonces pues era como lo que se conoce así muy abiertamente, es que la comida era típicamente la comida estadounidense que sabemos, procesada, fácil, rápida, que hacía pues también la mamá. Pero como si en generalidades, pues sabemos que la alimentación en la que tenía o la que se basaba pues Natalia Grace era muy limitada porque más que fuera por un gusto o por una elección, era más condicionada que era pues por una obligación de lo que la familia le daba a Natalia según lo que hubiese en cuanto a la disponibilidad. Además también la condición médica también de Natalia, pues podemos tener en cuenta que también por esa misma condición habría una dieta específica, unas alimentos que especial que tendría que consumir, pero pues a fondo no se conoce mucho, sino que solamente se sabe que por la condición Natalia tenía pues ciertos cuidados que debía tener por su misma enfermedad. Bueno, ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Se presenta algún tipo de restricción a los alimentos por raza, género, clase social, edad, estatus o religión? Bueno, volvemos a recordar que Natalia tenía cuatro factores de vulnerabilidad. Primero, mujer; segundo, migrante; tercero, tenía una condición de discapacidad; y cuarto, era adoptada. Bueno, hay otros factores que también podrían restringir ese acceso a los alimentos, pero principalmente nosotros destacamos por clase social, por edad y por discapacidad. Si bien por los otros también se podría dar. La clase social, porque primero la adaptación a la forma de alimentarse. Natalia, ya al pasar primeramente de Ucrania a los Estados Unidos y de familia en familia, de los Barnett a los Mans y luego a los DePaul, tuvo que adaptarse a la manera y a los alimentos en sí que estas familias consumían. Segundo, la alimentación pasa también a ser un mecanismo de poder, como lo podemos ver con la familia Mans, quienes utilizaban a Natalia solamente por tener ese beneficio económico que de cierta forma le regía el Estado. Mm, bueno, también cuando Natalia de cierta forma pasó a ese proceso de emancipación e independencia, al ya cambiar legalmente su edad a 22 años, se veía en estado o condiciones precarias, puesto a que no sabía cocinar, no sabía de cierta forma distinguir los alimentos y tenía acceso deficiente a estos mismos. Segundo, por edad. Al cambiar legalmente su edad a 22 años, pues esos programas y subsidios de los que era garante se le negaron completamente, además de también no poder tener acceso a procesos de pediatría o nutrición especializados tanto para la edad de ella como por la condición de discapacidad que tenía de displasia. Aparte de eso, pues también ella necesitaba unas vitaminas o unos alimentos que son necesarios para el crecimiento y desarrollo de una persona que se encuentra en la edad de la infancia. Y por último, la discapacidad.
Bueno, recordemos que Natalia tiene como diagnóstico la displasia espondiloepifisiera, que de cierta forma fue la causante de ese prejuicio que se le daba a Natalia al fingir que manipulaba a su familia haciéndose pasar por una niña, por lo que posteriormente y de forma indirecta pudo afectar su alimentación. Ahora, ¿quién se encarga de la alimentación? En el caso de Natalia, la alimentación está mediada por las familias adoptivas, la de los Barnett y la de los Mans, quienes son los que se encargan de proporcionarle los alimentos a Natalia. Durante esta práctica de la alimentación, pues esto no solo implica simplemente dar la comida, sino también poder, cuidado y control. Como sabemos, la práctica de la alimentación requiere unos códigos culturales, unos tipos de comportamientos o unas exigencias que se piden en los diferentes grupos sociales frente a cómo se vive la alimentación. Esto se ve ya que la familia es la que decide qué, cuándo y cómo come Natalia los alimentos. Refleja estas jerarquías y roles de género, de edad y de autoridad, ya que al ser una niña, pues los padres como figura adulta son los que se encargan de decidir el alimento que va a recibir Natalia, qué tipo de alimentos y pues en qué horario del día lo va a recibir. También pues esta alimentación también puede marcar inclusión y exclusión, ya que, como sabemos en el caso, la niña fue acusada de ser un adulto, entonces digamos que ellos se quitaban esa responsabilidad de hacerse cargo de su alimentación, ya que al ser adulta ella es la que tiene que encargarse sola de su alimentación eh, y pues de cómo conseguirlo. Y eso pues reflejó esas prácticas de abandono y de negligencia por parte de la familia de los padres. En cuanto a tradiciones en torno a alimentación, no había tradiciones alimentarias significativas. La alimentación se daba como una rutina básica, como algo de la cotidianidad, sin algún tipo de vínculo afectivo. Pues también esto, además de ser Natalia, pues venir de un orfanato, pues tampoco tuvo una tradición familiar como inmersa o específica, porque pues desde muy chiquita estuvo en diferentes familias adoptivas, entonces siempre se tuvo que someter a lo que la familia en su momento con la que estuviese, pues le dijera como tal. Aparte de todo, una parte del caso de Natalia, pues hubo abandono y también eso pudimos como que analizar de que al fin y al cabo la tampoco tuvo una tradición específica porque pues aparte de todo en el abandono tuvo que aprender a valerse por sí misma. Entonces, eso también hizo que de pronto en su momento los mans, cuando la acogieron, trataron de involucrarle ciertas de pronto tradiciones, pero nunca hubo como una en específica porque pues de igual manera siempre para Natalia tuvo que aprender a de un poco de todo con base a lo que las familias adoptivas le inculcaran, sin tener de pronto algo propio de ella, porque pues al fin y al cabo ella nunca pudo depender, o sea, ya siempre tenía que depender de alguien más, más no, ya era por lo mismo que ya quisiera o le hayan de pronto tenido de su infancia. En los criterios de selección de comida tenemos que la elección de los alimentos no es solo biológica, sino que aquí podemos ver un claro caso de que también es social. En Natalia influían, según nosotras, cuatro criterios principalmente. El primero, el médico, que es ya que por su condición requerida, pues una dieta adecuada, su enfermedad requería una dieta adecuada. También el económico, pues ya que claramente dependía totalmente de la familia para acceder a esta comida. Moral y disciplinario, ya que la comida la utilizaron como un premio o un castigo para hacer lo que ellas quisieran. Y cultural, ya que pues la alimentación también moldea la identidad y esta pudo haber borrado su origen, ya que pues no, ella es extranjera y no se hizo algo al respecto para poder que ella siguiera explorando su cultura. Estos criterios pues ya juntos muestran que la comida es una forma de control y de construcción social del cuerpo. Como la alimentación ayuda a explicar lo que sucede en el caso, tenemos que la alimentación revela formas de cuidado o de abandono. En el caso de Natalia, su estado nutricional, su talla y su peso fueron usados como pruebas sobre su edad y su salud. Esto muestra cómo el cuerpo alimentado se vuelve evidencia para juzgarla. Además, la alimentación pudo haber sido un mecanismo de control del hogar, ya que pues la comida no es solo nutrición, sino también expresa poder, afecto o negligencia.
Para la enfermedad, el padecimiento y el malestar en el caso analizado, pues podemos hablar de la misma pues propia enfermedad de Natalia Grace, que ella nació con displasia espondiloepifisaria congénita, que es una condición rara de enanismo, una condición genética, una forma rara de enanismo, que afecta el crecimiento óseo y su desarrollo físico normal, considerado normal. Esta enfermedad puede confundirse con enanismo común, siendo diferentes. Además, la misma displasia provoca que su menstruación y la aparición de vello púbico lleguen mucho antes, siendo este un motivo muy importante por el cual también se generó y se creó la controversia de Natalia, que ella se estaba haciendo pasar por una niña pequeña, ¿sí? Teniendo que, para obtener algún tipo de beneficio, siendo ya una adulta, supuestamente, eh, por lo que por ciertas condiciones que la habían físicamente, que cumplía con esos caracteres y con esos ítems, por decirlo así. Pero pues no era así. Natalia pues tenía esa condición, que tenía pues ciertas como limitaciones, que no las, pues la hacían ser una niña chiquita, pero con ciertas condiciones diferentes. Entonces, pues en eso se creó como la controversia, siendo así estigmatizada de que Natalia era una adulta, siendo una farsante, porque además pues estaba aprovechando de la situación de que era una niña chiquita, pero tenía comportamientos extraños como si fuera una adulta. También siendo pues considerada y además estando más vulnerable por la misma condición que ya tenía, ya tiene de base que es su enfermedad, y además también pues sobre otras condiciones que os hablaba anteriormente, que es pues ser adoptada, ser inmigrante, la enfermedad, ser mujer. Entonces también eso provocaba que la misma enfermedad pues o el ambiente donde estaba pues le generara un malestar a su misma enfermedad, pues también teniendo sus propios cuidados, porque pues por su condición Marta tenía que tener unos cuidados muy específicos, pero por toda la controversia que hubo y por toda la estigmatización también que tuvo, al ser considerada más grande de lo que ya decía o aparentaba, pues también pues, se veía afectada en cuanto a ese entorno. Como la enfermedad nos ayuda a explicar y entender todo lo que sucede en el caso. Natalia tiene una condición genética llamada displasia espondiloepifisaria congénita, que es un tipo de enanismo que afecta directamente su desarrollo físico. Su cuerpo, al ser considerado diferente a lo normal que se considera en la sociedad, genera incertidumbre sobre su edad. ¿Qué pasa? Su enfermedad afecta directamente la estatura de la persona, lo que favorece a que se confunda si es una niña o si es un adulto. Eso lo utilizó la familia de los Barnett para justificar las intervenciones médicas y los procesos legales y judiciales para cambiar su edad legalmente a 21 años. También todo el malestar pues generado no solamente físico, digamos, no solamente hacia la enfermedad de Natalia, sino también es simbólico. La familia va a experimentar la ansiedad y la desconfianza, ya que no solamente tenía esa enfermedad, sino que tenía ciertos comportamientos que le hacían parecer una adulta, lo que llevó a que la familia de los Barnett pues tomara decisiones extremas sobre la vida de Natalia, como el abandono y la negligencia, el abandonarla en un apartamento y básicamente dejarla a su suerte, considerándola una adulta. En la relación entre la enfermedad y género, clase y raza y etnia, tenemos como Natalia es, como leí, a través de varios ejes de desigualdad. Por ejemplo, como una mujer de discapacidad, su voz se cuestiona y su cuerpo es infantilizado o visto como peligroso, ya que su clase social y dependencia económica la dejan sin poder para defenderse, y al ser una niña adoptada de otro país, pues se la ve como extraña y se activan estereotipos sobre pues el otro. Estos factores juntos muestran cómo la enfermedad no es neutra, sino es atravesada por todas estas desigualdades sociales. En torno a sus relaciones de poder, en torno a la enfermedad, en el caso de Natalia Grace vemos cómo la enfermedad y la discapacidad se convierten en esta herramienta de poder. Ya los médicos, los jueces, las instituciones y la familia adoptiva deciden qué es verdad y qué no es verdad sobre su cuerpo, su edad y su salud. Esas decisiones ya no son solo médicas, sino que determinan su identidad, su cuidado y sus derechos. La enfermedad aquí no es solo un diagnóstico, sino como un espacio en donde distintos actores en su vida compiten para controlar su vida.
Relación entre la enfermedad, la religión y la familia. Podemos decir que la enfermedad pasó a ser un mecanismo o herramienta de control o poder, no por parte de la misma Natalia, que se considera una víctima, sino de los victimarios que vendrían siendo las familias adoptivas, puesto que tomaron la discapacidad de Natalia y la transformaron de acuerdo a su discurso, donde ya no se hacía Natalia garante de derechos, los cuales la cogían por el simple hecho de ser una niña y de tener una discapacidad, haciéndola así vulnerable a más factores de la sociedad y de cierta forma entrando en procesos de estigmatización socialmente. Acá es donde entra la religión, puesto que no influye directamente, pero sí moldea las creencias, los valores y la forma de actuar de las familias de que acogieron a Natalia, de la propia Natalia y también de las instituciones y de la sociedad en cuanto actúan y afectan directamente o indirecta a Natalia. También podemos decir que acá ya la familia no hubo una buena participación social ni de Natalia con sus padres adoptivos, ni entre los mismos padres, ni de hermanos adoptivos con Natalia, ni padres adoptivos con otros hijos que tuvieran. Simplemente no hubo una buena relación. Eh, Listo. ¿Qué hubiera pasado si este caso hubiera tenido otro camino o si hubiera visto otra versión? Prácticamente habría podido darse una buena relación entre, entre las familias, de cierta forma poder suplir en condiciones dignas la enfermedad de Natalia y no haber llegado al punto de tener que intervenir legal y judicialmente. Y la religión o la religión y las creencias no, en este caso tampoco estarían directamente involucrados, pero pues tampoco se utilizaría de manera en la que se disfracen discursos con falsas verdades. Ahora vamos a ver cómo el cuerpo se relaciona pues con cada una de las temáticas vistas en la clase. La alimentación. Eh, el cuerpo con enanismo, que pues es la condición que tiene Natalia, puede requerir alguna dieta específica o algún alimento en específico relacionado pues con su discapacidad que ella necesita especialmente. La alimentación también se va a convertir en un marcador de cuidado y negligencia. ¿Qué pasa? La alimentación pues es un acceso al que podía acceder Natalia mientras estaba con su familia, pero pues cuando fue abandonada en el apartamento pues fue algo difícil. Entonces pues se compara ese cuerpo carente de alimento con el que tenía pues toda la alimentación proporcionada por su familia. En el ámbito de la salud, entonces su cuerpo es leído como enfermo o anómalo, ya que pues la sociedad tiene como una normalidad de cómo debe ser el cuerpo, qué capacidades debe tener, y pues el cuerpo de Natalia pues era considerado pues anormal, que salía de esa estructura. Esto pues es legitimizado pues por todos los diagnósticos realizados y pues por todas las intervenciones médicas que tiene que tener Natalia. ¿Qué pasa? Que la salud se convierte en un criterio para definir la normalidad y la capacidad de las personas en la sociedad. En la política entonces tenemos que su cuerpo, como les mencionaba anteriormente, su baja estatura se convierte en una evidencia judicial que le permitió al sistema legal cambiar su edad a 21 años, convirtiéndola pues en una adulta, que determinó pues sus derechos, todos los accesos que ya tenía como menor pasaron a ser ahora de un adulto. Respecto a la economía, los costos médicos, las terapias y todos los cuidados que pues implicaba el cuidado de Natalia, más que todo pues como mencionaba de su cuerpo enfermo o pues su cuerpo con sus limitaciones de la discapacidad pues implicaba otros gastos adicionales. Claramente pues la familia no tenía eh, ningún conflicto con esto, pues ellos tenían las capacidades económicas pues para ofrecerle todo lo que Natalia necesitaba. Sin embargo, pues se analiza de que pues no en todos los casos es así. Hay algunos eh, casos de niños o adultos que pues gracias a su enfermedad pues es difícil para las familias sustentar sus necesidades. Respecto a la familia, pues el cuerpo define roles. ¿Qué pasa? Está la versión en que ella es una niña, una hija pequeña que requiere ciertos cuidados, que
tiene su rol en la familia, y ya cuando es un adulto independiente, que pues ya la familia es como, tú ya eres un adulto, vive tu vida y tienes ya tus propias decisiones, y eso ya cambia pues toda la estructura familiar, y pues todas las expectativas que se tiene de cuidado frente a una niña pequeña y pues ya un adulto como tal. Frente a la religión, pues en algunos casos se puede ver la enfermedad o la discapacidad de Natalia como una prueba de castigo de destino o destino, ya más visto en la familia de los Mans, que era una familia muy creyente, una familia cristiana, que en algún caso en anteriores ocasiones lo expliqué. Ellos pensaban que la discapacidad de Natalia o el comportamiento que tenía Natalia era un castigo divino, y que pues ella tenía que cambiar y hacerse un exorcismo. Sobre la cultura y identidad, entonces su cuerpo desafía categorías culturales de infancia y adultez, normalidad y discapacidad. Como mencionamos, el eje central de este caso es que Natalia pues no es vista como una niña sino como una adulta, lo que pues impacta en su identidad, en los códigos culturales que ella debe seguir. Lo mismo sobre la normalidad y la discapacidad. Ella, tener una discapacidad, pues tiene frente diferentes características de diferentes comportamientos que normalmente o la sociedad considera como normales, y por su discapacidad tal vez no lo son tanto, y pues esto afecta cómo es percibida socialmente. Bueno, y finalmente dando por terminado el caso de Natalia Grace, qué emociones predominan en la situación crítica del caso analizado, cómo se expresan y cómo afectan el entorno familiar, escolar, laboral, etcétera. Bueno, vamos a dividirlo en dos momentos. Primero, Natalia como actor principal y segundo, las familias adoptivas, principalmente los Barnett. Bueno, tomamos a Natalia, que se orienta principalmente por emociones de miedo, puesto a qué podría estar sintiendo una niña de 6 años por esta situación al percibir lo que sucedía a su alrededor, más no al terminar de racionalizarlo por completo. Aparte de esto, pues entrar en constante confusión sobre si realmente era ella, ¿no? Como ya se le atribuía unos roles, unas características específicas de una mujer de 22 años. Mm, Aparte de esto, pues la ansiedad, la angustia, la tristeza, principalmente al vivir sola, a vivir esa discriminación negativa por parte de sus familias adoptivas, que de cierta forma también eran déspotas con ella, y también por parte de la sociedad, puesto a que no se le hacía garante de las condiciones dignas bajo las que ella debía vivir. Finalmente, pues podemos decir que actualmente ella se encuentra con emociones de dicha y alegría, si bien no se dio como se esperaba el proceso judicial en contra de sus anteriores familias adoptivas. Actualmente vive con la familia de Pool, que hacen garante a Natalia de condiciones dignas, donde pues ella se encuentra alegre y de cierta forma tiene dicha de lo que está viviendo. Mm, bueno, ya hablando más hacia las familias, podemos decir que tanto los Barnett como los Mans tuvieron una sensación de alegría, de dicha al beneficiarse de los subsidios o beneficios que acogían a Natalia. Ya luego pasarían de pronto a una emoción de miedo al ver que judicialmente Natalia iba ganando ese proceso judicial, en el que se veía que de acuerdo a sus características físicas, ella sí era una niña para ese entonces. Y Ira, pues al no poder salirse con las suyas. Y finalmente, pues el impacto personal principalmente para Natalia, puesto a que no se sabe profundamente, pero pudo haber reprimido diferentes emociones, tampoco se le dio esa vida digna que debe tener una niña de esa edad. Por la parte familiar, pues no se dio una buena participación social. En cuanto a los Barnett y a los Mans, actualmente, como ya lo mencioné anteriormente, con los de Pool se lleva
una buena relación, etcétera. En escolar, pues no se pudo involucrar totalmente a esa integración y participación social que da el ámbito educativo y pues también, como lo referenciaba anteriormente, era punto de la discriminación negativa. Y pues tampoco se le garantizaba las condiciones tanto escolares como laborales según sus condiciones de vulnerabilidad